El brillo de la pantalla se reflejaba en los grandes lentes que se posaban frente a los ojos de Homero. Esa pantalla constituía la única fuente de luz del diminuto cuarto donde se encontraba y que conformaba la cocina / diagonal comedor de su no mucho más grande departamento. Ok, parece que todo está en orden, dijo Homero en voz alta mientras tecleaba unos comandos y hacía clic en algunos iconos con su mouse. Tenía la costumbre de hablar en voz alta a pesar de estar solo. Suspiró. Comencemos, dijo con aire de resignación. La pantalla se apagó por un momento y luego volvió a iluminarse, devolviéndole la imagen de su cara en un recuadro al lado de otro que mostraba una sala de chat. Aspiró el humo de su cigarrillo mientras esperaba que llegaran los primeros espectadores, calculaba que todo estaría en orden, la calidad de la imagen y del audio eran aceptables, y mientras esperaba decidió examinar su rostro, no era atractivo y estaba quedándose calvo. Además de eso era delgado, pálido y tenía unas ojeras muy pronunciadas. A sus 38 años de edad aparentaba estar en sus 50s, las arrugas de la comisura de su boca eran particularmente marcadas y la sombra de su barba negra a medio crecer no le hacía ningún favor. Exhaló el humo y sonrió al pensar que de una u otra manera ese sería el último cigarrillo de su vida. Esa noche todo iba a cambiar para siempre. Pronto, una columna de palabras apareció en el recuadro que indicaba el espacio para el chat. Todos los espectadores conectados estaban escribiendo variaciones de las mismas preguntas. ¿Esto es real? ¿Cuándo empieza el espectáculo? ¿Dónde podemos donar? El resto eran comentarios jocosos con respecto a su aspecto físico y a su rostro, ninguno muy halagador. Cuando la cantidad de espectadores fue aceptable, Homero empezó a hablar para asegurarse de que el micrófono y la cámara funcionaran correctamente. Una vez satisfecho con el resultado procedió a contestar las preguntas, tratando al chat como si fuera un solo ente consciente en vez de varias personas independientes. «Esto es real», leyó Homero. «Si lo es chat, si lo es, me alegra que estén aquí. Pueden donar a la dirección de mi billetera virtual que están viendo en pantalla ahora mismo». Introdujo algunos comandos en la consola y la dirección apareció en pantalla, al lado de la misma figuraba un contador que indicaba una cantidad de dinero. Para su sorpresa, el contador comenzó a mostrar las primeras donaciones casi de inmediato. «¿Cuándo comienza el espectáculo?», leyó en voz alta. Abrió el cajón que se encontraba en el escritorio donde reposaba la computadora con la cual estaba realizando la transmisión, introdujo la mano en su interior oscuro y extrajo el único objeto que se encontraba dentro. Homero mostró el revólver plateado con cachas de plástico rojo a los espectadores. «Ahora mismo», les contestó. «Primera bala». «Bueno chat, ya saben cómo es la cosa, pero por las dudas para los que no lo sepan y hayan llegado aquí por casualidad o algo por el estilo, les voy a resumir cómo va a ser este pequeño, llamémosle juego». Homero abrió el tambor del revólver y extrajo todas las balas, asegurándose de que el proceso sea visible a través de la cámara del chat. «Como ven, estas son balas reales», dijo mientras agarraba una y la acercaba al lente de la pequeña cámara. «Ahora, pueden donar criptos a la dirección de la billetera que le facilité. Cuando la suma llegue a 100.000 voy a introducir una bala en el tambor, cuando llegue a 200.000 voy a introducir otra, y así hasta llegar a su máximo de 5 balas». Cerró los ojos con fuerza mientras decía esas palabras. Ya no había vuelta atrás, tendría que llegar hasta el final. Llegado a ese punto, voy a girar el tambor del arma, apuntarla a mi cabeza y apretar el gatillo. Si la bala no sale, me quedo con todo el dinero que me hayan donado, más que suficiente para poder renunciar a mi trabajo, viajar a algún lugar paradisíaco y vivir cómodamente los años que me queden. Vamos, imagino que están familiarizados con el concepto de ruleta rusa. Suspiró. Y si la bala sale, pues entonces ustedes verán el espectáculo por el cual pagaron, un suicidio en vivo. Al parecer hay bastante gente interesada en ver eso. El chat explotó en mensajes, había tantos que pasaban muy rápido y Homero tuvo que activar una opción especial para que vaya más lento y poder leer los comentarios que le enviaban. La mayoría lo animaba a que realice el acto, pero había unos pocos que le pedían que se retire y busque ayuda. Eso lo sorprendió ligeramente, esperaba que todos sean despiadados y morbosos. Sin embargo, agregó Homero. Sin embargo, si decido retirarme antes de llegar a las 5 balas en el tambor, voy a detener las donaciones y realizar el desafío con las balas que haya acumulado hasta ese momento. Por ejemplo, si junto 234.765 unidades, eso sería el equivalente a 2 balas,
por lo tanto puedo detener el conteo en ese momento y apretar el gatillo del revólver con 2 balas en el tambor. De esa forma tendría más probabilidades de sobrevivir, pero a cambio de eso menos dinero. Le dio una bocanada al cigarrillo. Me parece justo, y una buena forma de darle más tensión a todo este asunto. ¿Llegaré a las 5 balas en el tambor o me acobardaré antes? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo, ¿no es así, Chad? Leyó un mensaje que captó su atención entre toda una multitud y se le escapó una risa ahogada que sonó aún más sarcástica de lo que esperaba. Y si tanto quieres dinero, ¿por qué no mejor te pones a trabajar? Aquí alguien me pregunta por qué no mejor me pongo a trabajar en vez de realizar este espectáculo lamentable y decadente, leyó entre risas. Tengo trabajo, Chad, pero el problema es que lo que no tengo es futuro. Yo soy de la Tierra, agregó mientras le daba una pitada a su cigarrillo y luego lo colocaba en el cenicero. Llegué a este planeta luego de enterarme que una compañía minera estaba buscando empleados. Como saben, en la Tierra la situación está difícil, la contaminación hace que llevar un estilo de vida saludable no sea precisamente ni accesible ni barato, y las oportunidades laborales son más bien escasas. Por un momento la imagen de su antiguo hogar apareció en su mente, el recuerdo de pisos de tierra, ropa colgada, bebés llorando y personas comunicándose a los gritos, ruido de pantallas en las que relampagueaban imágenes de dibujos animados o gente cantando y bailando, muchos ladridos de perros de fondo. Así que cuando la compañía anunció que contrataba gente que busque nuevas oportunidades en otros mundos, para mí no había mucho que pensar, acepté inmediatamente. Esperaba de esa forma poder aliviar a mi familia del gasto de mantenerme. Soy hijo del medio, tengo 5 hermanos y hermanas. En realidad no estaba seguro de la cantidad de hermanos que tenía. 5 era el número con el que había convivido bajo el mismo techo en su estadía en la Tierra, pero su padre había abandonado a su madre cuando él era muy pequeño, y era perfectamente posible que haya tenido más hijos con otras mujeres. Su propia madre había tenido otras parejas y varios de sus hermanos eran en realidad medio hermanos. No recordaba con cariño a ninguno de sus padrastros, que eran negligentes en el mejor de los casos y violentos en el peor. Con este trabajo no solo podía por fin mantenerme, sino que además podía enviar dinero a casa y ayudar a mi familia. ¡Qué idiota que fui!, pensó rápidamente. Por suerte me aceptaron, pero la cosa es que la situación en este planeta no es mucho mejor. No presté mucha atención en el proceso de orientación que la compañía nos brindó a los que quedamos seleccionados, pero si mal no recuerdo, ellos empezaron minando asteroides para extraer minerales por el año 2250, poco después de que la humanidad estableciera las primeras colonias importantes en Marte. Luego de eso comenzaron a explorar el resto del sistema en busca de más cuerpos celestes que explotar. Es así como llegaron a este planeta, o luna. La verdad nunca entendí la diferencia, que resultó ser extremadamente productivo. Se formaron asentamientos que luego se transformaron en ciudades colonias. La continua demanda requería de más mano de obra, y eso es lo único que le sobraba a la Tierra. Así es como llegué aquí, ya van a ser unos 10 años terrestres más o menos. Se detuvo un momento para reflexionar mentalmente sobre esa cantidad de tiempo. No estaba seguro, todos los años se confundían en su memoria debido al efecto entumecedor que la rutina ocasionaba en su mente. 10 años era mucho tiempo, pero en su mente por alguna razón no era tanto. Ah, bueno, tienes trabajo entonces, tan mal no estás, hay gente que no tiene ni eso. Es verdad, Chad, hay gente que no tiene ni eso. Se refregó la frente y los ojos con la mano derecha. El tema es que el trabajo me está matando, al menos espiritual y psicológicamente, aunque mi salud física no es que tampoco sea la mejor. Tan solo recordar su trabajo lo hacía sentir mal. Cuando llegué al planeta me prometieron cierto horario laboral y un trabajo muy específico a cambio de una cantidad de dinero pactada, con la esperanza de ir ascendiendo y retirarme. Sin embargo, pronto aprendí que en realidad se espera que te quedes más tiempo del pactado, realices más trabajos de los que te pedían originalmente, y si bien recibo la cantidad de dinero que me prometieron, lo cierto es que en este planeta, o al menos en esta colonia en particular, mantenerse es bastante costoso, no me sobra dinero, por lo que no puedo ahorrar o invertir. Empezaba a estresarse tan solo enumerando sus problemas. Todo llegó a su punto límite para mí el año pasado. Me lesioné la cintura realizando un trabajo de limpieza, y la verdad es que nunca sané del todo. Me duele si estoy mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado en la misma posición. El servicio de salud en esta colonia es terrible, los hospitales y las clínicas siempre están saturados y faltan insumos médicos y personal. Cuando me lesioné tuve que esperar como 6 horas para que me atiendan, y cuando lo hicieron,
básicamente me dijeron que el único tratamiento efectivo involucra una intervención quirúrgica. Aquí no tienen el equipo ni personal adecuado para realizarla, me tienen que derivar a la capital del planeta. El problema es que no hay muchos espacios disponibles en el calendario de los cirujanos especializados, si consigo un turno sería recién para dentro de 2 o 3 meses. Para peor, el procedimiento es carísimo y necesito mucho tiempo en el postoperatorio para recuperarme, simplemente no tengo el dinero ni el tiempo. Estoy cansado. ¿Y tu seguro médico no lo cubre?, preguntó alguien en el chat. Cubre los gastos parcialmente, y supongo que puedo tomarme algunos días de enfermo más los pocos días de vacaciones que tengo anualmente para recuperarme, pero de todas formas sigue siendo inaccesible. Ahora estoy manteniéndome con analgésicos y antiinflamatorios, pero es insostenible a largo plazo. Supongo que si junto mis ahorros, más algún préstamo, puedo llegar a pagar la cirugía, pero sería volver a empezar de cero, y encima nada me garantiza que el procedimiento salga bien. Incluso si saliera bien, el médico me dijo que luego de eso nunca más voy a poder hacer esfuerzo de la misma manera porque me podría lesionar aún más gravemente. O sea, no podría trabajar lo mismo que antes. Escupió el humo de su cada vez más pequeño cigarrillo a la pantalla. De la forma en la que yo lo veo, en cierto modo esta es la salida más lógica. Piénsenlo de la siguiente forma, chat, dijo mientras se rascaba la barbilla. Le gustaba la sensación rasposa de su barba medio crecer en sus dedos. Si continúo trabajando voy a perder casi la mitad del día en mi jornada laboral, entre que viajo al trabajo, ida y vuelta, más las horas extra que inevitablemente me piden. Eso significa que voy a pasar cerca del 50% de mi tiempo haciendo algo que detesto. Pero es peor aún porque cuando vuelvo suelo estar tan cansado que en vez de disfrutar mi vida o realizar algún otro proyecto me quedo sentado frente a la pantalla viendo alguna horrenda serie, pornografía, o revisando redes sociales envidiando la vida de personas a las que les va mucho mejor que a mí. Veo actividades divertidas que nunca voy a realizar, lugares hermosos a los que nunca voy a ir, y mujeres muy bellas que nunca conoceré, todo eso mientras tomo alcohol más alguna que otra droga blanda para sentirme mejor porque mi cerebro ya no produce sean cuales sean las sustancias químicas que se supone que me hacen sentir bien. Todo eso mientras envejezco. La narración en voz alta de cómo había sido su vida los últimos años lo deprimía aún más de lo que esperaba. Así que en eso se va a ir el 50% de mi vida de aquí en adelante, y para cuando me retire voy a estar tan viejo y maltrecho por mi trabajo que no voy a poder disfrutar de mi jubilación. Eso si llego a retirarme, porque es posible que me asalten para robarme y termine muerto en una zanja, o que alguna máquina del trabajo me destroce. Dijo con una media sonrisa en su rostro. Entonces, ¿por qué mejor no cortar por lo sano? Recuerdo haber leído en algún lado que la expectativa de vida de un hombre en este planeta es de alrededor de 76 años. Eso quiere decir que llegué a la mitad de mi existencia en este universo y la mayoría de ese tiempo la pasé siendo miserable. Siempre había un factor externo a mí que me impedía disfrutar de mi vida, y llegué a la conclusión de que ese factor externo en común a todas las situaciones miserables de mi vida era la falta de dinero. ¿De verdad vas a apostar tu vida solo por dinero? Ya lo hago, ¿no escucharon lo que acabo de decir? La mitad de mi vida ya está perdida en mi trabajo, ¿cuál es la diferencia entre apostarla ahora mismo o ir perdiéndola de a poco? La diferencia es que trabajando voy a ir sufriendo todos los días un poco, porque esta existencia que llevo ahora no se puede llamar vivir. Y no es que yo sea alguien codicioso, no quiero una vida de lujos. Lo que quiero es algo que conlleva el tener mucho dinero, libertad. Justo al terminar la oración se le ocurrió ver el contador de Cryptos en la esquina de la pantalla y se sorprendió al descubrir que el número ya había llegado a 100.000 y continuaba aumentando. Bueno, miren eso, dijo algo nervioso. Supongo que es hora de cumplir con mi palabra. Agarró el revólver, abrió el tambor e introdujo una de las balas. Lo hizo de tal manera que resultaba claramente visible para las personas del chat. ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Para su sorpresa el chat explotó en comentarios nuevamente, varios decían que sí, algunos que no, y otros simplemente continuaban con las preguntas. ¿Cómo puede ser que la policía no detenga esta transmisión en directo? Homero leyó esa pregunta en voz alta. Jajaja, vos me haces reír. A la policía no le interesa en lo más mínimo lo que pase en el mundo virtual de este planeta, ya se encuentran saturados de trabajo por la ola de crímenes que están ocurriendo últimamente, hurtos, tráfico, y algún que otro asesinato.
De todas formas, esa es la razón por la cual publicité esta transmisión en directo en foros anónimos que no figuran en buscadores y solo acepto donaciones en criptomonedas, porque son extremadamente difíciles de rastrear. Pero incluso si llegaran a interrumpir este chat por algún milagro y me rastrean, la verdad es que a estas alturas prefiero la prisión a esta vida. Que en realidad es como una prisión solo que con un grado distinto de libertad y algún que otro privilegio extra. Segunda bala. ¿Pero qué va a decir tu familia? ¿No se van a poner tristes si se llegan a enterar que te suicidaste? Homero leyó la pregunta y reflexionó un momento, con el cigarrillo casi totalmente consumido en su boca. No creo que los haga muy felices, pero la verdad es que tampoco creo que les vaya a quitar el sueño, dijo luego de un rato. Tengo la impresión de que todo, desde mi concepción hasta que pude conseguir este trabajo, lo único que hizo fue traerle problemas a mi familia. Piénsenlo de esta manera. Mi madre quedó embarazada de mi padre teniendo ya 3 hijos, y la situación económica no era muy buena. Trató de abortarme con medicamentos, pero por alguna razón las pastillas que tomó no surtieron el efecto deseado y tampoco pudo acceder a un procedimiento quirúrgico para realizarlo porque para cuando consiguiera turno con el cirujano, el embarazo ya estaba tan avanzado que de todas formas no era seguro. Va, al menos así me lo dijo ella. Homero recordaba la imagen de su madre sentada frente a la ventana de su casucha contándole esa historia luego de que se enojara porque le había arruinado otra entrevista de trabajo. Cuando se calmó le pidió disculpas que él aceptó, pues la verdad es que se sentía como todo un fracasado y no culpaba a su madre por haberse frustrado. Pero de todos modos, nunca pudo olvidar esa conversación. Criar niños es una carga emocional y financiera terrible para los padres en la tierra, aunque aquí la cosa no es mucho mejor, agregó. Por eso mismo nunca tuve la más mínima intención de formar una familia propia, simplemente es muy costoso, y además, ¿para qué voy a traer a un humano a esta vida, para que sufra porque no puede ni mantenerse, para que tenga que ir a una escuela a falta de fondos donde el equipo docente tiene menos ganas de estar en ese edificio que él? Y para luego conseguir un trabajo que le destroce el alma como me pasa a mí. Consideren lo siguiente. Todo el mundo tiene que lidiar con esta existencia drogándose o siendo estafado por alguno de esos cultos neocristianos que existen. Eso si el bebé resulta sano. Si nace con algún tipo de discapacidad o sufre algún accidente de joven que lo afecte negativamente de por vida, no va a tener las mismas oportunidades que alguien saludable. Por ejemplo, leí que existe una enfermedad que ocasiona que la piel se rasgue al más mínimo contacto, lo que obviamente ocasiona mucho dolor. ¿Se imaginan? No puedo garantizar que mi hipotético hijo no vaya a nacer con alguna de esas enfermedades genéticas, no puedo garantizar su seguridad. Más aún, no puedo garantizarle que yo vaya a estar vivo hasta que llegue a la adultez, yo podría sufrir un accidente o algo así y mi pobre muchacho terminaría al cuidado de vaya uno a saber quién. Eso no tiene sentido, sería muy cruel traer un hijo a este mundo. Reflexionó por un momento, y prosiguió. Aún más cruel es traer al mundo a una niña, que básicamente va a ser cosificada y degradada por los varones al momento en el que llegue a la pubertad. Homero puso una mueca de asco al recordar un horrendo crimen del cual fue víctima una de sus compañeras cuando iba a la escuela. A veces incluso antes de que sean adolescentes. No. Es triste decirlo, pero la mejor manera de mantener a salvo a tus hijos es no trayéndolos a este terrible mundo. Luego agregó con aire ausente, la cantidad de dolor e infelicidad que puedes experimentar en esta existencia no compensa en absoluto el placer o felicidad que potencialmente puedas sentir. Si yo pudiera elegir, es probable que hubiera elegido no haber nacido nunca. Homero continuó leyendo los mensajes del chat. Había gente que le llevaba la contraria, tildándolo de débil y llorón por lo que había dicho, pero también otros que expresaban su acuerdo. Si todos pensaran como vos, la humanidad se extinguiría. Bueno, ustedes hagan lo que quieran, pero si la vida es tan maravillosa entonces explíquenme por qué todo el mundo necesita hacer 2 cosas para poder tolerar la condición de vivir, estar todo el tiempo consumiendo algún tipo de droga, o creer en cuentos de hadas como las religiones. Igual, no me malinterpreten, lo que haga la humanidad me tiene sin cuidado, ustedes lidien con su vida de la forma en la que les parezca mejor, me da igual, dijo mientras se encogía de hombros y fruncía los labios. Yo no consumo drogas ni creo en religiones, escribió alguien en el chat. Bueno, sos único y especial entonces, jajaja. Siempre alguien quiere llevar la contraria, pensó Homero. Pero no podés negar que si las drogas y las religiones son negocios millonarios,
seguramente se debe a que tienen muchos clientes, lo que ofrecen está en alta demanda jajaja. ¿Es por eso que te quieres suicidar? Homero frunció el ceño y dejó la colilla de su cigarrillo en el cenicero. No, la verdad que no. Lo que quiero es ser libre y como les dije, tener mucho dinero es la única forma que veo en la que es posible. Realmente preferiría que la bala no salga cuando apriete el gatillo y poder vivir relajado y feliz el resto de mi vida. De hecho, si sobrevivo esta noche planeo dejar de consumir alcohol, tabaco y drogas recreativas. No tendría sentido, ya no las necesitaría. Vida sana a partir de ese momento jajajaj. Según mi opinión, si ya estás vivo lo más sabio sería aprovechar esta oportunidad y vivir de la forma más placentera posible. Mi argumento es en contra de traer nueva vida a este universo, no estoy tratando de convencer a nadie de que termine con la suya. Iba a agregar algo más sobre la situación con su familia, que no le sobraba mucho dinero para enviarles y que además se estaba distanciando cada vez más de ellos. Uno de sus hermanos tenía problemas con la ley y hace tiempo no sabía nada de él, y el resto estaba ocupado con sus propias familias. Cada vez se sentía más y más separado de ellos. Si ganaba el desafío que estaba realizando sería capaz de ir a verlos antes de que se vuelvan completos extraños. Homero realmente esperaba al menos poder visitar nuevamente a su madre, quizás llevarla de vacaciones a un lindo lugar o tener algún otro buen gesto con ella. Sin embargo, cuando iba a mencionar esas cosas otro comentario captó su atención. ¿Y no tienes pareja? Acá me preguntan si tengo pareja, jaja. No, no tengo pareja ni tengo intención de tener una. Inmediatamente alguien más escribió. Quizás si te consigues una esposa sería más fácil afrontar tu vida. El mensaje decía algo más pero fue desplazado tan rápidamente por nuevos comentarios que Homero no fue capaz de leerlo en su totalidad. Tener pareja siendo hombre es una estupidez, si me lo preguntan a mí. O sea, me encanta estar con mujeres, pero no entiendo por qué alguien querría tener una esposa. De todas formas la mayoría de los casamientos terminan en divorcio. Homero pensó en una conversación que tuvo con un compañero de trabajo hace un tiempo, y decidió contársela al chat porque sería una buena manera de pasar el tiempo mientras recibía donaciones. Después de todo, tenía que mantenerlos entretenidos. Recuerdo que en el trabajo, hace unos años, uno de mis compañeros me dijo que solo se acostaba con mujeres casadas. Se rascó la barbilla nuevamente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresarse, siempre lamentó no ser alguien más elocuente. Si sobrevivo a esto, voy a empezar a leer más, pensó rápidamente. Él me dijo que lo hacía porque le gustaba estar con varias mujeres, y la idea de comprometerse solo con una le parecía terriblemente aburrido. Las mujeres casadas, me había explicado, en realidad rara vez son monógamas, suelen tener uno o más amantes aprovechando el momento en el que sus maridos se van a trabajar. Él nunca se había enamorado y tuvo muy pocas relaciones amorosas en su vida, pero de todas formas la idea de que alguien viole sus votos matrimoniales siempre le había parecido desagradable y deprimente. Luego me dijo algo así como que lo mejor de las mujeres casadas es que no buscan un compromiso, solo quieren divertirse un poco, así que las puedes visitar cuando están libres, pasarla bien, y luego seguir con tu vida sin tener que preocuparte por nada más. Homero recordó la sonrisa llena de satisfacción con la cual su compañero le había dicho eso. En ese momento le pareció repelente, sin embargo tenía que concederle que algo de razón había en su afirmación. A él mismo le constaba que una de las mujeres casadas que trabajaban en el sector administrativo de la empresa engañaba a su marido con su compañero, los había visto actuar de forma muy íntima en alguna que otra ocasión. La cosa es que le pregunté si no le daba miedo que algún marido se entere o si no sentía culpa de estar dañando la integridad de la pareja. Antes de continuar, le pegó un rápido vistazo al contador de donaciones, el número estaba cada vez más cerca de los 200.000. Un escalofrío le recorrió la espalda. Él me respondió que no le daba miedo, si algún marido celoso se enteraba y le quería reclamar algo, él era perfectamente capaz de defenderse solo. Y en cuanto a la integridad de la pareja o el bienestar psicológico de ambos, me dijo que él no es quien para hacerse responsable por eso. Además, si el tipo se contrajo matrimonio con una puta asquerosa no era su problema. Homero recordó perfectamente la risotada que lanzó su compañero luego de decirle eso. Al principio le sorprendió que se refiriera a sus amantes de esa forma, era claro que su compañero no tenía ningún respeto por las mujeres con las cuales se relacionaba, pero luego se le ocurrió que, si a las propias mujeres no les importaba acostarse con un tipo que se refería a ellas en esos términos, ¿a él por qué debería molestarle?
obtuvieron lo que eligieron. La historia de su compañero le quedó grabada en la mente y lo volvió aún más escéptico de lo que era la idea de contraer matrimonio. Quizás por eso nunca pudo mantener una pareja estable. Homero agradeció el nunca haberse enamorado de verdad, porque se imaginó que debía doler mucho vivir con la incertidumbre de no saber si la persona que elegiste amar corresponde a esos sentimientos sinceramente. Sufrir una infidelidad debe sentirse increíblemente humillante. En un matrimonio una persona jura en frente de sus amigos y familiares, por Dios y por la patria, que va a cuidar, amar y serle fiel a su pareja. Sin embargo, ese juramento sagrado es rutinariamente violado todo el tiempo por casi todos. Qué triste un mundo en donde no podés confiar ni siquiera en una persona que realizó ese tipo de promesa, comentó con aire ausente, más para él mismo que para el chat. Se encogió de hombros y realizó un gesto de desdén. ¿Qué se puede hacer? Así es la naturaleza humana, supongo, aunque nadie me puede culpar por mantenerme soltero, jajaja. Luego, se dispuso a leer los comentarios reaccionando a la pequeña anécdota que había contado cuando cayó en la cuenta de que las donaciones habían llegado a la cifra de 200,000 y continúan aumentando rápidamente. Bueno, parece que llegamos a la cifra que corresponde a la segunda bala, supongo que debo cumplir. Le tembló la voz por un momento y se dio cuenta de que sudaba demasiado. Comprobó por la imagen de la cámara que su rostro estaba completamente perlado, sentía mucho calor y le costaba pensar claramente. Temía tener un ataque de pánico, pero por suerte había pensado en un plan de contingencia para una situación así. Ya vuelvo, chat, dijo mientras se paraba y se dirigía al cuarto de baño que se encontraba fuera de cámara. Mientras hacía esto, el chat se llenó de mensajes que lo insultaban y lo llamaban cobarde, temiendo que se había echado atrás en su desafío. Otros, simplemente se limitaban a realizar bromas, y algunos debatían respecto a lo que había dicho Homero, y se enfrascaban en discusiones que rápidamente derivaban en insultos y amenazas. En el baño, Homero se vio al espejo, detestaba la imagen que tenía enfrente de sí. Abrió el botiquín, y de un pequeño frasco sacó 2 pastillas blancas que tragó rápidamente con un vaso de agua. Eran unos ansiolíticos de rápida acción que deberían ayudarlo a mantener la compostura. Todo estaba avanzando muy rápido, tenía miedo y pensaba que había cometido un terrible error. Cerró los ojos, pensó en lo miserable que era su vida, en lo terrible que sería tener que volver a trabajar, a la rutina, pensó en su dolor de espalda y en los interminables trámites y deudas que adquiriría si se realizaba la operación. Luego, abrió los ojos y se miró nuevamente al espejo, pero esta vez con mirada desafiante. El miedo fue reemplazado por determinación, una furiosa determinación que le decía que era momento de cambiar de vida. Orinó en el inodoro, tiró la cadena, se lavó las manos a conciencia y luego la cara, y finalmente fue a sentarse nuevamente frente a su computadora, no sin antes tomar un pequeño termo de la cocina que dejó al lado de la PC, fuera de cámara. ¿Qué pasa? Me extrañaron, le dijo al chat mientras leía sus comentarios. No se preocupen, voy a cumplir con mi palabra. Agarró el revólver, abrió el tambor y colocó la segunda bala, dejando un orificio vacío de distancia con la primera. Luego cerró el revólver y lo dejó al lado opuesto de la computadora, en donde había puesto el termo. El mango del arma era apenas visible para el chat en una de las esquinas de la pantalla. ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Sí, seguimos, dijo mientras se frotaba las manos con determinación. Estaban empezando a sudar nuevamente. Tercera bala. Repentinamente una idea apareció en la mente de Homero. Hey, me parece que puedo hacer algo para hacer esto más interesante. Se paró rápidamente y fue a buscar en los cajones inferiores de un pequeño armario en su cuarto una máquina para cortar el cabello. Una vez que la agarró, inmediatamente volvió a la silla donde estaba realizando su transmisión en directo. Miren esto, dijo mientras mostraba la máquina de cortar el cabello al chat. Denme un momento, pidió mientras desaparecía de la vista del chat debajo de la mesa para enchufar la máquina y volver a aparecer unos segundos después. Luego, apretó el botón de encendido, y la misma empezó a zumbar indicando que funcionaba correctamente. Ok, miren esto. Se pasó la máquina por el antebrazo para afeitar una pequeña zona, los diminutos cabellos cayeron perezosamente al suelo dejando detrás de sí una zona rectangular libre de vellosidades. Homero estiró el brazo para mostrárselo al chat. Mientras que la otra mano aún sostenía la máquina, que no dejaba de emitir su monótono zumbido. Funciona bien, anunció, y luego procedió a pasarse la máquina por el costado de su cabeza, afeitando la zona.
El chat vio cómo caían sus cabellos mientras utilizaba la imagen que le devolvía la cámara como un espejo. Cuando casi la mitad derecha de su cráneo quedó libre de cabello, Homero pareció quedar satisfecho. ¿Qué les parece? Me queda bien este estilo. Le temblaban un poco las manos. El conteo de donaciones no paraba de subir y la suma de 200,000 lentamente iba quedando cada vez más pequeña. Ok, ahora vamos a tomar esto, dijo mientras apagaba la máquina, la dejaba a un costado y sacaba un rotulador de color azul que había en un lapicero que se encontraba detrás de la computadora que emitía el directo. Destapó el rotulador y sin dejar de mirar la imagen emitida por la cámara que le servía de espejo, en el costado afeitado de su cabeza dibujó un gran blanco que constaba de una cruz cuyos extremos sobresalían de un círculo que encerraba el centro. Aquí es donde voy a colocar el cañón del arma, le comentó al chat. Me va a servir de referencia, y además, si llego a sobrevivir, quizás me lo tatúe, como una especie de trofeo de esta noche jajaja. Su risa sonó más nerviosa y forzada de lo que le hubiera gustado. Esto estaba mal, se estaba poniendo demasiado ansioso. Pensó que esos ansiolíticos estaban tardando mucho tiempo en hacer efecto, aunque era perfectamente consciente de que requerían más minutos para empezar a actuar. Había calculado mal, no contaba con que iba a haber tanta gente en el directo, y menos aún con que tantos iban a donar. Maldita gente morbosa pensó. Abrió el termo en el que previamente había preparado café con un poco de whisky, vertió el contenido en la tapa que le sirvió como taza, y mientras bebía leyó el chat para distraerse. Había mucha gente discutiendo, comentando e insultando en una auténtica cacofonía de palabras, sin embargo, llegó a leer una pregunta que le llamó la atención. Suicidarse es un pecado. ¿No tienes miedo de ir al infierno? Colocó sus manos detrás de su cabeza mientras se reclinaba en su silla de respaldo alto y miraba la pantalla. La bebida le había ocasionado un pequeño ardor en la garganta. Sí, claro, hay una parte de mí que tiene miedo de morir, dijo luego de pensarlo un poco. No sé si existe el infierno, no sé si voy a ir a ese sitio ni qué tengo que hacer para evitarlo. Esta charla lo ponía incómodo, realmente no quería pensar en eso. Siempre fui escéptico a las religiones, al menos a las religiones organizadas. Vamos, uno lee en las noticias cada tanto como un sacerdote o pastor fue expuesto por haber cometido algún crimen que va contra sus creencias más sagradas, o como el líder de alguna secta estafó de alguna manera a sus seguidores. Repentinamente, le vinieron a la mente algunos ejemplos que había visto en los noticiarios. Imágenes de sacerdotes escoltados por la policía entrando a patrulleros, o cuerpos con túnicas blancas esparcidos por un campo verde mientras una figura que debía tener algún tipo de autoridad le explicaba a una reportera el suicidio ritual que había tenido lugar en ese sitio. Se le ocurrió comentárselo a su chat, pero otro pensamiento interrumpió esa idea. Pero realmente no culpo a la gente que cree en algún tipo de religión. Nosotros mismos, los humanos, somos una conciencia que emergió espontáneamente luego de que materia inanimada se organizara e interactuara de tal manera que genere conciencia. Eso, si lo consideran por más de un momento, es una locura, y es pertinente preguntarse si esta es la única forma en la que puede existir la conciencia. Quizás existan otras, piensen, por ejemplo, en las inteligencias artificiales. Hemos escuchado a los científicos hablar durante siglos sobre la singularidad, el supuesto punto en el cual las máquinas cobrarán conciencia de sí mismas de una manera similar a la cual los humanos somos conscientes de nuestra existencia. Ahora, realmente no puedo saber si eso puede ocurrir, pero claramente es una posibilidad que gente que entiende mucho más del tema que yo se toma muy en serio. Gente que además es muy inteligente, o sea que pueden existir mínimo dos formas en la cual emerja la conciencia, dos formas totalmente distintas. Esas serán las únicas. No, continuó. No creo que las personas que creen en la inmortalidad del alma o en algún tipo de existencia consciente después de la muerte sean estúpidas, al menos no todas ellas, claro está. Es solo que creo que me mantuve alejado de las religiones organizadas porque tengo miedo de dañarme a mí, o de dañar a otros sin querer por obedecer un mandato divino que no estoy seguro de que pueda llegar a ser realmente sobrenatural, e incluso de las manipulaciones de algún líder religioso carismático que está explotando mi miedo natural a la incertidumbre de la vida para ganar poder sobre mí y sacarme dinero, o algo así. No lo sé, dijo, y la voz se le quebró un poco, se aclaró la garganta, bebió otro sorbo del café y luego repitió, no lo sé, no sé si existe algo después de la muerte, pero si existe espero que sea cual sea la inteligencia suprema que reine en el mundo espiritual tenga piedad de mi alma y entienda que intenté hacer lo mejor posible con las cartas que me tocaron en esta vida.
Y que estoy cansado, realmente cansado. Trató de forzar una sonrisa y luego agregó: no sé qué hace una persona religiosa viendo este directo, creí que iba a atraer solo a morbosos y curiosos, o a personas aburridas sin nada más que hacer, pero si hay alguien que crea en Dios en el chat, en este momento espero que rece por mí, sea cual sea el resultado de lo que estaré a punto de hacer. Se golpeó las mejillas con las palmas de su mano para despejarse generando un similar sonido al de un aplauso, y luego se refregó los ojos. Pero bueno, no nos amarguemos que vinieron a ver un espectáculo. Quieren ver en vivo a alguien jugando a la ruleta rusa, están pagando por eso y pienso cumplir mi parte del trato. Luego de decir eso, se le ocurrió mirar el contador y la boca se le secó. Sintió una gran presión en el pecho y por un momento no supo qué decir, el contador ya había llegado a más de 300,000 y seguía avanzando con rapidez. Sin pensarlo demasiado se apresuró a introducir los comandos en la computadora para detener las donaciones. Una vez hecho eso, le anunció al chat: ok, creo que eso es suficiente, se me acaba de ocurrir una idea. Clic. Antes les había mencionado que podía frenar la cuenta en el momento en el que me pareciera conveniente. Si me acobardaba antes de llegar a las 5 balas en el tambor, podía decidir parar las donaciones en cualquier momento. Pues, me parece que es buena idea detenerlas con 3 balas en el tambor. Se detuvo a leer los comentarios que dejaba el chat ante tal noticia. Se me ocurren algunos motivos por los cuales esto es una buena idea. Por un lado, porque agrega más dramatismo a mi pequeña performance. Consideren lo siguiente: si el tambor del revólver tuviera 5 balas, lo más probable es que yo moriría, sería un resultado predecible. De la misma forma, si el tambor tuviera solo 1 o 2 balas en su interior, lo más probable sería que sobreviviera, pero... Homero formó una pistola con sus dedos de su mano derecha, apuntó al monitor de su PC, a la sección donde se encontraba el chat, y luego, manteniendo la forma de la pistola, se llevó el dedo índice a la sien marcada con una cruz con gesto teatral. Si hay solo 3 balas en el tambor del revólver, las posibilidades son de 50%, le agrega más dramatismo, ¿no es eso lo que quieren, un espectáculo? Pero mostrar un suicidio como si fuera un espectáculo es denigrante para un humano, escribió alguien en el chat. El comentario le causó gracia a Homero, y decidió leerlo en voz alta. Ja, pero, ¿qué haces aquí si crees que esto es denigrante? Intentas hacer una buena obra y detenerme. Homero comenzó a enojarse. Te voy a decir que es de verdad denigrante, tener que ir casi todos los días a un trabajo horrendo, sin futuro, donde expongo mi salud y pierdo mi tiempo, donde soy totalmente reemplazable y rutinariamente humillado públicamente por mis superiores y mis jefes, que me tratan como si fuera una pieza de maquinaria más sin alma. Salir a la calle sin saber si voy a volver a mi casa porque todo es tan inseguro debido a la pésima administración de la colonia. No poder confiar en la integridad de instituciones como la iglesia, el gobierno, o siquiera la familia. Tener que vivir en estas condiciones es humillante y denigrante, y esta es mi única salida. Si quieres hacer una obra de bien en vez de tratar de intervenir ahora que encontré una solución, drástica pero solución al fin y al cabo, mejor trata de mejorar esta colonia con tus acciones. O este planeta, o este universo. Estoy cansado. Homero dijo esta última frase con voz baja. Durante su pequeña exposición no se había dado cuenta y había levantado más la voz de lo que hubiera querido, y trató de compensarlo hacia el final. Pero bueno, no vivieron a escuchar cómo me quejo, vinieron a ver un espectáculo. Ahora mismo junté tanto dinero que puedo vivir muy cómodo por el resto de mi vida. Sin tener que trabajar nunca más, que era mi objetivo. Tomó el arma y se la mostró al chat. Es todo muy apropiado, ¿no les parece?, dijo mientras tomaba una bala y la colocaba en el tambor, de tal forma que quedó un espacio vacío entre cada una de las 3 balas. Tengo 38 años, más o menos llegué a la mitad de mi vida, o sea, 50%. Cerró el tambor del arma con un pequeño clic, tiró el martillo hacia atrás, y luego, con su otra mano, hizo girar el tambor hasta que finalmente se detuvo. Ya está, mi destino está sellado, pensó Homero. Tengo 50% de probabilidades de que la bala salga. Se llevó el arma a la sien. El chat explotaba de comentarios pero decidió no leer ninguno, en cambio, examinó su imagen en el monitor. ¡Qué desastre!, desalineado, con su remera blanca y pantalones negros arrugados, ojeroso, con el blanco dibujado con rotulador azul en su cabeza rapada. Si sobrevivía a esto,
Iba a dejar las drogas y se iba a poner a hacer ejercicio, y a comer mejor, sí, le iba a venir bien una buena comida, un enorme filete, papas y una jarra de cerveza bien fría. Y luego dormir, dormir mucho, sin preocupaciones, como nunca antes. Usó su pulgar para martillar el revólver y escuchó cómo el mecanismo se trababa. Le transpiraba la mano contra las cachas de plástico del revólver, una sensación que encontró muy desagradable. La mitad de mi vida ya está perdida de todas formas, ahora solo queda ver cómo voy a pasarla, pero les puedo decir algo, estoy cansado de sufrir, respiró hondo. Bueno, terminemos con esto de una vez. Varios pensamientos pasaron por su mente, recuerdos de arrepentimientos, humillaciones, dolor y pena, pero para su sorpresa, fueron reemplazados por una sensación agradable. Era tan raro para él sentir esa sensación, que tardó un poco en reconocerla, esperanza. ¿Saben? Se me ocurrió que siempre quise aprender a tocar el piano pero nunca tuve tiempo, energías o dinero para costear el instrumento y asistir a las lecciones. Creo que si sobrevivo voy a hacer eso luego de irme de este planeta y comprarme una linda casa en algún lugar con playa. Hace rato había dejado de leer el chat, eso ya no importaba. Cerró los ojos y se puso a pensar en una casa limpia, amplia, bellamente amueblada y bien iluminada por el sol. Se visualizó a él mismo en esa casa tocando el piano con una bebida refrescante a su lado, solo acompañado por el ruido del mar y de las aves. Muchas gracias a todos los que donaron y también por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Homero apretó el gatillo.